vamos a ver la clase de fisiología renal. Entonces vamos a empezar, vamos a ver primero una parte sobre las funciones del riñón, ¿ok? Porque eh, mucha gente conoce que una de las principales funciones del riñón es filtrar la sangre, pero vamos a ver que hay otras funciones también bastante importantes. Vamos a ver después un poco la anatomía funcional del riñón y ya después el proceso de cómo se forma la orina. Y para los que me preguntan si hay quiz, sí, esta semana es el quiz 7 sobre el tema de fisiología respiratoria, la clase que vimos la semana pasada. Entonces, para que se recuerden de hacer el quiz. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar viendo la parte de las funciones del riñón. ¿Ok? Con gusto. Entonces, una de las funciones más importantes y que más se conoce del riñón es que el riñón regula el equilibrio que tenemos en el cuerpo del agua y de los electrolitos. ¿Ok? Porque nosotros constantemente durante el día, por ejemplo, estamos consumiendo agua. Durante el día también estamos consumiendo muchos electrolitos. Los electrolitos son, por ejemplo, el sodio, el potasio, magnesio, calcio, fósforo, fosfato. Entonces, todas esas moléculas que estamos consumiendo están entrando a nuestro cuerpo, pero no se van a quedar ahí para siempre. O sea, si uno se toma 2 litros de agua, no nos van a quedar en nuestro cuerpo para siempre. Nuestro cuerpo las tiene que eliminar. Entonces, esa es una de las principales funciones del riñón. El riñón participa en esta eliminación de sustancias. También el agua, como les dije, y los electrolitos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, si entonces una persona consume en un día mucha agua, entonces alguien consume mucha agua, se sobrehidrata, entonces los riñones lo van a regular y lo que van a hacer es aumentar la excreción de agua. Excreción se refiere a cuando botamos alguna sustancia por los riñones. ¿Ok? Entonces, así es como el riñón constantemente lo está regulando. Si, por ejemplo, una persona en un día consume mucho sodio, que es un electrolito, entonces el riñón lo va a regular. ¿Y qué va a hacer? Entonces va a botar más sodio para que entonces no se acumule en el cuerpo. ¿Ok? Es una función muy importante porque la dieta que tenemos nosotros en el lado occidental son dietas muy altas en sodio. Cualquier paquetito de comida preparada que nosotros consumamos ya trae sodio y cantidades altísimas de sodio. Además, cuando uno cocina le echa sal a la comida. Entonces, nuestras dietas tienen mucho sodio, más de lo que nosotros necesitamos. Entonces, el riñón lo que va a hacer es intentar regularlo y botar el exceso de sodio. ¿Ok? También pasa este mismo equilibrio en sentido inverso. Si, por ejemplo, una persona consume muy poquito potasio, que también es un electrolito, entonces, ¿qué va a hacer el riñón? Bueno, va a excretar muy poquito potasio. ¿Ok? Entonces, para evitar que nuestro cuerpo se quede sin potasio. Una de las fuentes más que nosotros podemos consumir bastante potasio es, por ejemplo, el banano. El banano tiene mucho potasio. ¿Ok? Entonces, ya ven por qué no sé si ustedes han visto que hay mucho una moda que le dicen a la gente que tienen que tomar 5 botellas de agua al día. Entonces le andan diciendo, ustedes tienen que tomar 1 litro de agua en la mañana, 1 litro de agua en la tarde, otro después en la noche, otro después más tarde. Entonces, eso no tiene ningún beneficio, porque si usted se toma 5 litros de agua y se toma un montón de agua, nuestro cuerpo al final va a botar más agua. ¿Ven? Entonces, al final, si usted se tomó 7 litros de agua al día, usted va a orinar los 7 litros de agua. Entonces, eso de estar tomando agua en esas cantidades tan grandes no sirve de nada, de nada. ¿Ok? Es como cosas que a la gente le gusta andar inventando, pero no nos ayuda de nada realmente. ¿Ok? Ok. Entonces, bueno. Después, otra función que tienen los riñones es regular el pH que tenemos en la sangre. ¿Ok?
Recuérdense de química que pH se refiere a la acidez o a la basicidad de una solución. ¿Ok? Nada más déjenme porque... Listo. Entonces, a eso se refiere el pH. Entonces, recuerden que cuando una sustancia es muy ácida, entonces va a tener un pH muy bajo. Y cuando una sustancia es muy básica, más bien va a tener un pH muy alto. ¿Ok? Entonces, el riñón constantemente está regulando el nivel de pH que tenemos en nuestra sangre. Entonces, por ejemplo, si en nuestra sangre disminuye el pH, o sea, se hace muy ácida, entonces nuestro riñón va a aumentar la excreción de ácido. Recuerden que excreción le llamamos cuando botamos sustancias por la orina. Entonces el riñón aumenta la excreción de ácido. ¿Y eso qué va a hacer? Entonces va a hacer que se regule la cantidad de ácido que teníamos en la sangre. Y además el riñón también puede aumentar la producción de bicarbonato. ¿Ok? Que el bicarbonato es una sustancia que puede producir el riñón, que es una sustancia básica. Entonces, este aumento en la producción de bicarbonato lo que va a hacer es que disminuya, que vuelva a aumentar la cantidad base que teníamos, que estaba disminuida inicialmente. ¿Ok? Entonces son como regulaciones que hace el riñón para permitir que otra vez el pH se estabilice y regrese a sus niveles normales. Y sucede lo mismo si más bien aumenta el pH. Entonces, si aumenta el pH, estamos en la situación contraria. Más bien significa que va a haber mucha base y va a haber poquito ácido. Entonces, el riñón, para compensar este problema en la sangre, lo que va a hacer es que aumenta la excreción, pero ahora aumenta la excreción de base. ¿Ok? Entonces, aumenta la excreción de base y regula este aumento que había. Y entonces va a aumentar la producción de una sustancia que se llama amoníaco. El amoníaco es una sustancia ácida. Entonces, esto lo que va a hacer es regular esta disminución de la acidez que había inicialmente. ¿Ok? Entonces, esas son las dos formas como podemos regular el pH en nuestra sangre. Cuando el pH disminuye, o sea, cuando se hace muy ácido y muy poco básico, entonces el riñón va a aumentar la excreción de ácido y va a aumentar la producción de bicarbonato, que es una sustancia básica. Cuando más bien el pH aumenta, o sea, se hace muy básico y muy poco ácido, entonces va a aumentar la excreción de base, ¿ok? Vamos a botar más base y va a aumentar la producción de amoníaco, que es una sustancia ácida y va a regular la disminución que había inicialmente, ¿ok? Entonces, ahí sí regulamos el ácido. Em, Vamos a ver. Marco, Marco, ¿está por ahí, Marco? Sí, ¿Puede leerme el primer punto de la urea, porfa? urea proveniente de la gradación de las proteínas. De aquí viene el nombre orina. Ok, entonces, gracias. Entonces, la urea es una sustancia que el cuerpo produce, es una sustancia que nosotros producimos normalmente, es una sustancia de desecho. Entonces, esta sustancia nosotros la tenemos que eliminar de alguna forma. Entonces, como Marco dijo, la urea proviene de la degradación de las proteínas. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos un montón de proteínas, por ejemplo, tejidos que tienen mucha proteína, por ejemplo, los músculos tienen muchísima proteína. Entonces, el músculo constantemente está creando nuevas fibras de proteína, pero al mismo tiempo las está destruyendo. Entonces, al final de esa degradación de proteínas se tiene que eliminar y se elimina de forma de la urea. ¿Ok? De hecho, de aquí viene la palabra orina, del italiano urina, ¿ok? Porque nuestra orina tiene mucha urea. Y también la urea, de hecho, es lo que le da el color amarillo a la orina, ¿ok? Mentiras, el color no, el olor a la orina. La urea es la que le da el olor a la orina, el olor muy característico. Entonces, también hay otra sustancia, un producto desecho que también eliminamos, que se llama el ácido úrico. Los que están conmigo en medicina, ya vimos que el ácido úrico se produce por la degradación de los ácidos nucleicos, que es el material genético como el ADN o el ARN.
Entonces también estas sustancias se tienen que degradar de alguna forma cuando ya el cuerpo ya no las necesita. Entonces el ARN y el ADN se degradan, se convierten en ácido úrico y ese ácido úrico al final se va a eliminar por la orina. ¿Ok? Entonces también tenemos otro producto de desecho metabólico que se llama creatinina. En nuestro músculo nosotros tenemos una molécula que se llama creatina, que esta molécula em, funciona como fuente de energía muscular. O sea, lo que ayuda es a estar regenerando el ATP que utiliza el músculo para su contracción. Entonces el músculo lo utiliza como fuente energética. Lo que pasa es que cuando el músculo usa la creatina, la utiliza y ya después la desecha en forma de creatinina. Entonces el riñón también tiene que eliminar esta sustancia. Y otra sustancia que eliminamos es los productos de degradación de la hemoglobina. La hemoglobina la habíamos visto en la clase pasada, que recuérdense que es la sustancia que puede transportar el oxígeno y el dióxido de carbono en la sangre. Entonces la hemoglobina, eventualmente cuando ya tiene mucho tiempo de estar en la sangre, se va a degradar y entonces se tiene que eliminar. Y se elimina también por la orina. Y la hemoglobina, los productos de desecho de esta, es lo que le dan el color amarillo a la orina. ¿Ok? Entonces la urea es la que le da ese olor característico y la hemoglobina degradada es la que le da el color amarillo. ¿Ok? Bueno, em, otra forma de regulación que tiene el riñón es que, por ejemplo, puede regular la presión arterial. ¿Ok? La regula de varias formas y esto es una función del riñón muy, muy importante. Porque, como les dije, todo el mundo piensa en el riñón como un filtro que lo que hace es eliminar sustancias. Y sí, ya hemos visto que gran parte de lo que hace es eliminar sustancias. Pero además de eso, controla la presión arterial. Y es muy relevante porque en personas que tienen presión alta, en muchas hay parte del problema es la regulación del riñón, que él tiene una regulación alterada y eso hace que se le suba la presión a las personas. Entonces, el riñón puede regular la presión de varias formas, la presión arterial. Por ejemplo, regulando el volumen de agua. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo el riñón bota o excreta más agua, ¿verdad? Entonces estamos botando más agua, estamos eliminando más líquido. Entonces, dentro de nuestras arterias de todo el cuerpo va a quedar menos agua. Si se queda menos agua, entonces eso va a hacer que disminuya la presión. Y de forma inversa, entonces, si más bien el riñón retiene mucho líquido, o sea, excreta mucha agua, excreta poquita agua, entonces en nuestro cuerpo va a empezar a quedar mucha agua. Nuestras arterias van a estar más llenas de líquido y eso va a hacer que entonces aumente la presión arterial. Entonces, esa es una forma de cómo el riñón puede regular la presión. Otra forma es por medio del balance de sodio. El sodio es una molécula que em, que jala agua o que atrae al agua. Entonces es lo mismo. Si el riñón excreta mucho sodio, ¿ok? Entonces el agua va a estar jalada por ese sodio que se está excretando, entonces también va a salir mucha agua. ¿Ok? Entonces dentro de nuestras arterias va a quedar poquito líquido y eso va a disminuir la presión. Si por el contrario nuestro riñón está reteniendo mucho sodio, entonces también ese sodio va a jalar el agua que nos va a quedar adentro de las arterias y entonces va a aumentar la presión arterial. Entonces, esas son dos formas muy básicas de cómo el riñón puede regular la presión. Y otra forma, que tal vez uno la ha escuchado menos, pero es de las más importantes, es por algo que se llama el eje renina, angiotensina, aldosterona. Esas tres moléculas, lo que producen al final, las tres en conjunto, producen que aumente la presión arterial. Entonces, es una respuesta que tiene el riñón, que es una respuesta muy compleja y no la vamos a ver a profundidad, pero cuando, por ejemplo, por algún motivo disminuye la presión arterial en nuestro cuerpo, entonces el riñón va a producir renina, que después eso va a hacer que se active una molécula que se llama angiotensina, y la angiotensina va a hacer que se produzca una molécula que se llama aldosterona. Entonces, tanto la angiotensina como la aldosterona, al final lo que van a hacer es que aumente la presión arterial por diferentes mecanismos. Pero entonces que sepan
No lo vamos a ver a profundidad del mecanismo, pero entonces que sepan que sí, que estas tres moléculas, la renina, angiotensina, aldosterona, van a hacer que aumente la presión arterial y la producción inicia en el riñón. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, las personas que son hipertensas, esas personas tienen una actividad alterada de la renina, entonces son personas que están liberando más renina. Y como liberan más renina, se produce más angiotensina y se produce más aldosterona y eso sube la presión. Entonces, hay de hecho, muchos fármacos antihipertensivos que lo que hacen es bloquear esta sustancia, sobre todo la angiotensina. Entonces, no sé si alguien tiene alguna abuelita, algún abuelito o tal vez los papás que toman un medicamento que se llama enalapril, por ejemplo. Entonces, el enalapril bloquea la acción de esta molécula. Hay otro medicamento que se llama irbesartán, que también lo toman muchas personas con hipertensión, que también hacen lo mismo, bloquean la actividad de esta molécula. Entonces, por eso es tan importante estas tres sustancias, el control de la presión. ¿Nadie conoce a un familiar que tome irbesartán o enalapril? No. Y mi mamá. ¿Quién dijo? Yo, Jimena, mi Ah, mamá. hola Jimena. ¿Su mamá tiene presión alta? Sí. ¿Y cuál toma, irbesartán o enalapril? No, en Alapril, creo. Ujú. Enalapril, sí. Y Sí, eso. mi abuelito sí Ujú. tomaba Ibersartán. Esa sí la tomaba él. Ok, ok. Entonces, como en su familia, al parecer, sí hay como gente con presión alta. Mm, Anda ahí en los genes. sí, qué madre. Sí, sí, tienen que cuidarse bastante con eso. Mm, Entonces, ven, como los familiares de Jimena, ella nos está acusando que, por ejemplo, una toma ibersartán y otra toma otro toma enalapril. Entonces, sí, al final los dos por- actúan en puntos diferentes, pero al final lo que van a hacer es bloquear la acción de esta sustancia de la angiotensina. Entonces va a impedir que aumente la presión. Y de hecho, ahorita son de los medicamentos antihipertensivos preferidos. Para controlar la presión hay un montón. Además de esos dos, hay unos que se llaman, son del grupo de los beta bloqueadores, como el atenolol, es un medicamento que también tal vez han escuchado. Hay uno que se llama amlodipina, que también funciona para controlar la presión, pero esos actúan en otros lugares y vieras que no son tan buenos para controlar la presión. Los que ahorita la controlan mejor son el enalapril y el irbesartán. Okay, entonces, por eso es tan importante estas moléculas para eso. Okay. Este es el mecanismo de la regulación de cómo es que se produce la angiotensina y la aldosterona, pero no lo vamos a ver tanta profundidad porque es más complejillo. Entonces, no se preocupen por esto, solo que sepan que esas tres moléculas son las que regulan la presión. ¿Okay? Entonces, Stephanie, ¿usted me podría leer esto sobre la producción de los eritrocitos? Está por ahí, Stephanie. ¿Dónde está Stephanie? Bueno, ¿alguien me puede leer la parte de regulación de producción de eritrocitos? ¿Alguien que Si quiera quiere leer? la leo yo, pero Ok. Ujú. ok. El riñón secreta eritropoyetina, la cual estimula producción de eritrocitos en la médula ósea. El Ujú. hígado también secreta EPO, bueno, Ujú. aunque en menor cantidad. El estímulo para su secreción es una disminución en la presión de oxígeno renal. Ok, muchas gracias, Alejandra. Con mucho gusto. Entonces, esto que nos estaba contando Alejandra es otra de las funciones del riñón. El riñón produce una molécula que es la eritropoyetina, que se abrevia como EPO, que al final lo que va a hacer es que va a llegar a la médula ósea y recuerden que la médula ósea es donde se producen los eritrocitos. Entonces, precisamente la eritropoyetina controla la producción de eritrocitos. Entonces, vean que es importante y eso es lo que al final, si una persona tiene falla renal, o sea, si su riñón ya no le está funcionando, esas personas no van a tener eritropoyetina. Y entonces sus huesos, su médula ósea ya no va a producir eritrocitos y pueden empezar a tener anemias por esto. Entonces vean que es bastante importante. Y el estímulo en el riñón para que aumente la producción de eritropoyetina
es una disminución en la presión de oxígeno. Entonces, más bien, si al riñón le empieza a faltar el oxígeno, él va a producir más eritropoyetina y eso va a hacer que se produzcan más glóbulos rojos que al final pueden transportar más oxígeno por la sangre. ¿Okay? Entonces, de ahí viene la importancia del riñón en esto. Me pidieron que explicara un poquito otra vez lo del ácido y lo de la base. Esto es que, a ver, nuestra sangre, ¿ok? Voy a volver todo eso. Nuestra sangre tiene un nivel de pH, un nivel de acidez y un nivel de sustancias básicas, ¿ok? Que tiene que estar en un equilibrio. Pasa que cuando, por ejemplo, aumenta mucho el ácido o disminuye mucho la base, cualquiera de las dos cosas, va a hacer que disminuya el pH en la sangre, ¿verdad? Porque aquí estamos en la sangre. Entonces va a hacer que disminuya el pH en la sangre. Entonces, si disminuye el pH, el riñón lo va a regular de dos formas. Va a hacer que aumente la excreción, ay, perdón, me salí. Va a hacer que aumente la excreción de sodio, perdón, sodio, no, de ácido. Entonces va a botar más ácido que había en la sangre y además va a aumentar la producción de bicarbonato, que el bicarbonato es una sustancia básica. Entonces, como está aumentando la producción de bicarbonato, se va a regular esta disminución que había en la sangre de base, que es como el bicarbonato. Entonces, eso es lo que más o menos lo que hace el riñón para regular. ¿Ok? Simplemente si aumenta mucho el ácido, entonces él va a botar más ácido. ¿Ok? Y si disminuye mucho la base, entonces él va a producir más sustancia básica, como por ejemplo el bicarbonato, que es una sustancia química que es básica. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace el riñón para regular. No sé si quedó un poquito más claro. Vamos a ver entonces ahora la parte de síntesis de vitamina D. El riñón al final participa en esta función, en la función de síntesis de vitamina D. Entonces es un proceso larguillo que inicia en la piel. ¿Ok? En la piel primero llegan los rayos del sol, que en este caso son los rayos UV. ¿Ok? Tenemos dos tipos, no sé si tal vez lo han visto en los bloqueadores de sol que uno compra, que dice que hay dos tipos de filtro para el sol y es porque tenemos dos tipos de rayos UV. Tenemos el tipo de UVA y UVB, ¿ok? Entonces, de hecho, el UVA es el que se relaciona más con cáncer de piel. Pero bueno, el punto es que entonces llegan rayos del sol UV de tipo B, que es esto que está aquí, UVB, y eso llega a la piel. Entonces, en la piel, la llegada de estos rayos va a causar que esta molécula que se llama dehidrocolesterol se convierta en una que se llama colecalciferol. ¿Ok? Entonces, después, esta molécula que se llama colecalciferol va a llegar al hígado, que es esto que está dibujado ahí más abajo, y el hígado la va a convertir en otra molécula que se llama 25-hidroxivitamina D. ¿Ok? Y después esta molécula va a llegar hasta los riñones y el riñón la va a convertir en 1,25 dihidroxivitamina D3, que todo este nombre es ya la molécula de vitamina D activa, la molécula que ya puede hacer sus funciones en el cuerpo. Y ya esta molécula ya va al resto del cuerpo a hacer todas sus funciones. ¿Ok? Entonces, de nuevo, voy a quitar esto nada más. Entonces, de nuevo, los rayos UV de tipo B van a llegar a la piel y eso va a hacer que el 7 de hidrocolesterol se transforme en colecalciferol. Eso sucede en la piel. Después el colecalciferol va a llegar al hígado y el hígado lo va a convertir en 25-hidroxivitamina D. Y después esa molécula va a llegar al riñón. El riñón la va a producir en 1,25 dihidroxivitamina D3, que ya es la molécula activa. Y ya esa vitamina D va al resto del cuerpo. ¿Okay? La vitamina D, por ejemplo, funciona
para mantener los niveles estables de calcio en nuestro cuerpo. Entonces es una vitamina muy importante. Las personas que tienen deficiencia de vitamina D, entonces hacen muchas osteoporosis porque les disminuye el calcio en la sangre y al final el hueso empieza a perder calcio. Entonces es por eso que ahí es necesario tener los niveles normales de vitamina D. Nosotros que estamos todos aislados en la casa, entonces estamos teniendo en estos momentos menos exposición a los rayos del sol, ¿ok? Entonces probablemente tenemos la producción disminuida de vitamina D. Entonces sí es cierto que sí es necesario exponerse al sol para acelerar el proceso de producción de vitamina D. Al final, aunque uno esté en la casa, siempre van a entrar rayos de sol. Entonces siempre tenemos una producción basal. Pero si uno está más expuesto al sol directamente, sí va a haber mayor producción de vitamina D. Entonces, si una persona no se expone al sol por periodos muy prolongados, sí puede suceder esto, que va a empezar a hacer déficit de vitamina D. Ok. Bueno, ¿todo bien hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, profe, Todo bien. bien, todo bien. Ok. Entonces, em, no sé, Raquel, ¿usted me puede leer esta de la gluconeogénesis? ¿Está por ahí, Raquel? Hola, sí. Hola, De ¿me hecho, puede te voy a leer hacer esto? una pregunta. Vamos a Este, ver, ¿cuáles ¿Cuáles son los son? beneficios Ujú. de producir mucha vitamina D? Al final, nuestro cuerpo se regula el mismo. Entonces, digamos, si nosotros tenemos demasiada vitamina D, el cuerpo la va a parar de producir. Entonces, nunca vamos a tener muchísima vitamina D. Pero si es necesario, por lo que les decía del control del calcio, porque la vitamina D regula el calcio. Entonces, si uno tiene niveles buenos de vitamina D o niveles elevados de vitamina D, al final usted va a tener en su sangre buenas reservas de calcio. Entonces, eso va a impedir que a los huesos les ocurra un proceso de osteoporosis, que es pérdida de calcio. Entonces, esa es como la principal importancia de la vitamina D, controlar las reservas de calcio. También controla las reservas de fosfato, que también son importantes para el hueso, pero lo principal es que controla las reservas de calcio. ¿Ves? Y de hecho, en las Ok. mujeres que entran a la menopausia, ya mujeres 55 años que ya están posmenopáusicas, por la pérdida de los estrógenos, estas mujeres empiezan a hacer osteoporosis. Entonces se recomienda que se suplementen con vitamina D para ayudar a aumentar los niveles de calcio y evitar que hagan procesos muy fuertes de osteoporosis y que pierdan mucha densidad ósea. Pero esa es la importancia. Ok, Ujú. listo. Entonces leo. Sí, dale. Gluconeogénesis. Ujú. Cuando la ingesta de carbohidratos se suspende por más de medio día, el organismo inicia un proceso de síntesis de nueva glucosa a partir de aminoácidos provenientes de las proteínas y glicerol proveniente de los triglicéridos. Este proceso de gluconeogénesis, nueva glucosa, ocurre principalmente en el hígado. Sin embargo, el riñón también participa. Ok, muchas gracias. Entonces, esto que le da Raquel es otra función del riñón, que nosotros cuando, por ejemplo, pasamos la mitad de un día sin consumir alimentos, el cuerpo él mismo va a empezar a producir sus nutrientes, ¿ok? Porque el cuerpo siempre necesita tener una reserva de nutrientes. Entonces, si nosotros no consumimos o no se lo damos por medio de la dieta, él los va a producir. Y los produce, puede producir glucosa, por ejemplo, de dos fuentes. La puede producir por medio de proteínas o por medio de los triglicéridos. Con cualquiera de esas dos fuentes, el cuerpo puede producir glucosa. Entonces, este proceso, sí es cierto que el principal órgano que hace este proceso es el hígado, de hecho. El hígado es el órgano encargado de sintetizar glucosa nueva, pero el riñón también podría participar. Pero sí que les queda el mensaje que el hígado es el principal. Solo que lo meto aquí en esta clase porque también el riñón ayuda. Y de hecho, entonces, por eso las personas que quieren bajar de peso, que hacen dietas que incluyen hacer ayuno, no funciona de nada. Hacer dietas en las cuales la persona no come, no funciona, porque nuestro cuerpo es muy sabio y él mismo va a empezar a hacer nuevo azúcar, nueva glucosa. Entonces, si usted pasa 12 horas sin comer,
su cuerpo simplemente lo va a producir. Entonces usted no va a bajar de peso porque su cuerpo va a seguir produciendo glucosa. ¿Okay? Ya evidentemente si es una persona que lleva una semana en ayunas o lleva 3 días sin comer, va a empezar a bajar de peso porque se van a empezar a agotar las reservas de proteínas y de glicerol. Pero si son ayunos de un día, no ayudan a bajar de peso por esto, porque nuestro cuerpo constantemente está produciendo. Y a este proceso le decimos gluconeogénesis. Entonces, gluco viene de glucosa, que estamos produciendo glucosa. Neo viene de que es glucosa nueva, estamos produciendo glucosa nueva. Y génesis viene de producción. ¿Okay? Entonces, de eso se trata de la gluconeogénesis, producir glucosa nueva. Bueno, entonces esa es la parte de un poco de las funciones del riñón. ¿Okay? Entonces, para repasar, para que se recuerden que el riñón un papel muy importante de él es filtrar las sustancias, como por ejemplo el agua, los electrolitos, las sustancias de desecho. Entonces, que esas ya las vimos, es un papel muy, muy, muy importante, pero no solo eso hace, no solo sirve de filtro, sino que también puede, por ejemplo, producir glucosa, además regula la presión arterial, además regula el pH sanguíneo. Entonces vean que no solo funciona de filtro, tiene también otras muchas funciones. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Entonces vamos a ver esto. ¿Ok? Hay un paciente, que es este señor, que tiene una alteración en su sangre. Es una persona que tiene una alteración en la cual le disminuye mucho el pH en la sangre. ¿Okay? Es una persona que tiene un problema y disminuyó mucho su pH en la sangre. Entonces, ¿qué va a hacer el riñón? ¿Qué va a hacer el riñón? Va a aumentar la producción de bicarbonato o va a aumentar la producción de amoníaco. ¿Cuál de las dos? ¿Qué creen ustedes? La A es manita arriba y la B es manita en aplausos. Jimena nos iba a decir cuál cree que es. ¿Cuál cree usted, Jimena? La A, ¿no? La A, exacto. Hay varias, sí, la A. Hay varias personas que pusieron también manita. Entonces, si disminuyó el pH, bueno, muy bien, chiquillas. Si disminuyó el pH en la sangre, entonces eso significa que aumentó la acidez, ¿verdad? Significa que la sangre es muy ácida. Entonces, ¿el riñón qué va a hacer? Producir bicarbonato, que más bien es una sustancia básica y que va a regular esa acidez. No va a producir amoníaco porque el amoníaco es una sustancia ácida. Entonces, no tendría sentido. ¿Ok? Entonces, muy bien. Excelente. Entonces, vamos ahora sí a ver un poco de anatomía funcional de los riñones. Recuérdense que tenemos 2 riñones, ¿verdad? Uno está más arriba que otro. El riñón izquierdo está más arriba, el riñón derecho está más abajo. Y eso es porque recuérdense que aquí está el hígado. Por ahí viene el hígado. Entonces el hígado hace que, bueno, está muy arriba ese hígado. Digo, muy abajo. Está como ahí el hígado. Entonces el hígado hace que descienda el riñón derecho, ¿verdad? Y después de cada riñón van a salir 2 mangueras o 2 conductos que se llaman uréteres, que lo que hacen es conducir la orina hasta la vejiga. Y de la vejiga sale otro conducto que se llama uretra, que la uretra al final lo que hace es expulsar la orina ya hasta el exterior. Recuerden que la uretra femenina, que es la que está dibujada ahí, es más corta que la uretra masculina. Entonces, eso es un riñoncito. Al riñón, por el riñón entran 3 estructuras. Entra una estructura que es el uréter, que ya vimos, que es una manguera que conduce a la orina. Además, entra una arteria renal que lleva sangre limpia hacia el riñón y sale una vena renal, que es la que saca la sangre que ya va desoxigenada del riñón. ¿Okay? Entonces, esos son los vasos sanguíneos.
a esta estructura donde entran todos estos conductos se le llama hilio renal. Es esto que está aquí, hilio renal. El hilio renal son este sitio en donde entra el uréter, la arteria renal y la vena renal. Entonces, ya después el uréter, cuando entra, se divide en estas estructuras que están aquí. Voy a dejarlas con otro color. En estas estructuras que están aquí, que se llaman cálices. Entonces los cálices son como copitas que están dentro del riñón, ¿okay? Que lo que hacen es recibir la orina que el riñón va produciendo. Entonces estos cálices reciben la orina y la conducen hasta el uréter. Y después del uréter ya sale del cuerpo. ¿Okay? Entonces esos son los cálices. Son como copitas que recogen la orina. De hecho ahí viene el nombre cáliz, como el cáliz que usaban antes para tomar vino y esas cosas. Entonces, como los cálices medievales. Entonces, es eso, son copitas que recogen la orina. Solo que estas no tienen vino, sino que tienen orinas. Y después, ya entramos a la estructura del riñón. El riñón tiene una porción de corteza, que es todo esto que está aquí. Toda esta es la corteza. ¿Sí? Y tiene estructuras que se llaman médula, que son como estos cuadraditos que están aquí, que son más oscuros. Todas esas son la médula. ¿Okay? La médula y la corteza renal. Entonces la corteza está más afuera, es la parte externa, y la médula está más adentro. Vean que los cuadraditos están más adentro, entonces esa es la médula. Y si ahora ustedes agarran un microscopio y ven un riñón, entonces uno puede ver que está compuesto por unas unidades funcionales importantísimas, que es lo que vamos a estudiar hoy, que se llaman nefronas. ¿Okay? La nefrona al final es la estructura microscópica que ayuda a producir la orina, o que ayuda no, o sea, que la produce más bien, son las nefronas. Y también los riñones tienen un montón de vasos sanguíneos, un montón. De hecho, si un riñón se lacera, se rompe, por así decirlo, va a sangrar un montón, porque los riñones tienen muchos vasos sanguíneos. ¿Okay? Entonces, ya que vamos a estudiar el proceso de producción de la orina, tenemos que estudiar cómo es la nefrona. Entonces se las presento. Así se ve una nefrona. Está dibujada así, tiene un montón de tubos en forma de zigzag, pero todos esos tubos tienen o sea, están dibujados hacia el propio, porque ahorita vamos a ir viendo que cada uno tiene una forma específica. Entonces, así se ve una nefrona. Las nefronas tienen un segmento que se llama glomérulo, que es esto que está aquí. Ese es el glomérulo. Y después tienen un montón de tubos que se llaman túbulos, que es todo esto otro. Todo el montón de mangueritas que se ven, todos se llaman túbulos. ¿Okay? Entonces las dos grandes partes de la nefrona son el glomérulo, que es esa capsulita redonda que se ve, y los túbulos, que hay varios y que ahorita vamos a ver, cada uno tiene un nombre específico. Entonces, voy a ir explicando esto despacio e intentando dibujar, a ver si lo logro. Y entonces, si tienen preguntas, ahí vamos parando. Entonces, qué necesidad con esto. Ok. Entonces, Catherine, ¿cuáles eran las dos grandes partes de la nefrona? ¿Se acuerda? No, no lo apunté. ¿Alguien se acuerda cuáles eran? El glomérulo y los túbulos. El glomérulo y los túbulos. Ok, muy bien. Glomérulo y los túbulos. No. Eso está complicando más de lo que yo quería. Entonces, vamos a ver. Ok. Entonces. Ok. Entonces, este dibujo tan hermoso es un esquema
de cómo es que está compuesta una nefrona y los vasos sanguíneos que entran. Parece que les... Bueno, entonces, vamos a ver. Entonces, dijimos que a los riñones, por el riñón entra una arteria renal, ¿verdad? Una arteria renal muy grande. Entonces, ella se va a ir dividiendo y microscópicamente, entonces van a entrar muchos vasitos hasta las nefronas. Entonces, la arteria, el nombre de la arteria por donde entra la sangre, ¿ok? El nombre de la arteria por donde entra la sangre hacia las nefronas se llama arteriola aferente. Entonces, por eso es AA. Se llama arteriola aferente. ¿Ok? Después, esa arteriola se divide, se convierte después en capilares, que se llaman capilares glomerulares. Y después, esos capilares se convierten en la arteriola eferente. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a ver todo con más detalle. De nuevo, la arteriola aferente es por donde entra la sangre a la nefrona, después baja y se hacen en capilares glomerulares, después de ahí la sangre sale del glomérulo y se convierte en arteriola eferente y después de eso se convierte en capilares peritubulares. ¿Okay? Se convierte en capilares peritubulares. Entonces se llaman peritubulares porque están cerca o están en la periferia de los túbulos. ¿Ok? Entonces luego, eso que está dibujado en rojo son son arterias, ¿verdad? Eso es lo que está llevando de sangre. Y ahora vamos a ver los segmentos de la nefrona. ¿Ok? Entonces, en la primera parte se llama cápsula. Voy a dejarlo en negro también. La primera parte se llama cápsula de Bowman, que es esta capsulita que se ve, es esta parte, ¿okay? Que tiene como forma de copita. Eso se llama cápsula de Bowman. ¿Okay? De ahí después pasamos a otro segmento, ya un segmento tubular que se llama, túbulo proximal. ¿Ok? Es la primera parte del túbulo. Después, el túbulo hace así como una horquilla, una bajadita, que es esta parte de acá, esta bajada, que se llama asa de Henle. ¿Ok? Esa bajadita que hace. Asa de Henle, esa curva. Después, seguimos a otro segmento, que es este de aquí, que se llama túbulo distal. ¿Ok? Túbulo distal. Y después continuamos a otro segmento, al último, que se llama túbulo colector. ¿Ok? Y ya al final del túbulo colector va a salir la gotita de orina que va a llegar hasta el uréter, a la vejiga, a la uretra y la expulsamos. ¿Ok? Pero entonces el punto es que ya después del túbulo colector ya empieza a salir la orina. ¿Ok? Entonces, de nuevo, a la nefrona, a la estructura de la nefrona, entra una arteria que se llama arteria aferente, de hecho se llama arteriola aferente. Después la sangre sigue por los capilares glomerulares, la sangre sale por la arteriola eferente y después baja por los capilares peritubulares. ¿Okay? Y la estructura renal de la nefrona, la que va a empezar a conducir la orina, todo inicia en esta estructura en forma de cápsula que se llama cápsula de Bowman. ¿Okay? Después de ahí baja al túbulo proximal, pasa por el asa de Henle, sube al túbulo distal y vuelve a bajar al túbulo colector. ¿Okay? Entonces, esa es la estructura básica de los riñones. Entonces, vean, aquí tengo mis
mis implementos de cocina. Entonces, esto funciona así. La arteria aferente está entrando al riñón y por la arteria aferente, ahí van un montón de sustancias de desecho, que son estas azules que les dibujé. Entonces, la arteria aferente lleva estas sustancias de desecho. Entonces, después, la arteriola aferente va a llevar las sustancias de desecho hasta el capilar glomerular, ¿verdad? Que el capilar glomerular está en contacto con la cápsula de Bowman. En la cápsula de Bowman hay una estructura que sirve como un filtro. Entonces, este es el filtro, ¿ok? Esta es la estructura en forma de filtro. ¿Y qué va a pasar? Estas pelotitas azules que están cayendo al filtro, ¿verdad? Que están cayendo acá, se van a filtrar, van a bajar y van a caer aquí, en este tarro rojo, que esta es la cápsula de Bowman, ¿ok? Entonces, no tengo tantas manos, pero bueno, aquí está esta cosa, no sé, el filtro. Entonces, es eso. Por la arteriola aferente, esto es que voy a echar es sal. Entonces, la arteriola aferente va a tirarle sal. Me siento como el meme del mae que le tira sal a la carne. La arteriola aferente va a llevar sustancias de desecho que las va a tirar en el filtro, ¿verdad? En un filtro que ahorita vamos a ver. Y entonces ahí el riñón va a filtrar las cosas y no sé si ahí se ve que la sal entonces está cayendo en el tarro, ¿verdad? Está cayendo en el tarro. Que este tarro, al final, en nuestro dibujo, es esto, la cápsula de Bowman, ¿ok? Entonces, ya que esto lleno de sal. Entonces, en la cápsula de Bowman se va a empezar a recolectar estas pelotitas que están cayendo y que se están filtrando. Entonces, van a quedar ahí en la cápsula de Bowman. Entonces, ya después, estas sustancias que se filtraron van a empezar a bajar por el túbulo proximal, van a pasar por el asa de Henle, van a pasar por el túbulo distal, van a bajar por el túbulo colector y al final ya se va a formar la orina. ¿Okay? Ya al final cuando llegue a la última sección del túbulo colector. ¿Okay? Entonces, así es como se filtra las sustancias que van por la sangre. Pero ¿qué pasa? Que estas sustancias que se están filtrando son sustancias pequeñitas, porque ustedes vieron el tamaño del colador. Vean que el colador es pequeñito y los huequitos son pequeñitos, ¿verdad? Entonces, por ahí, evidentemente, solo se pueden filtrar sustancias que sean pequeñitas, como estas que yo dibujé. Ay, se me va a borrar. No, se me va a borrar todo. Pero entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, al riñón entran sustancias muy grandes? Entran sustancias que son así de grandes, ¿ok? Entonces, el riñón no va a permitir que se filtren. Si, por ejemplo, aquí tengo mi superficie de filtración y mi cápsula de Bowman, entonces, si al riñón entran cosas como esto, que es un frijol, vean, aquí están los frijoles. Les prometo que hay frijoles. Ahí están. Entonces, si usted le mete frijoles a un colador, jamás van a poder caer aquí. Van a quedar atrapados en la superficie de filtración. No van a poder bajar. Aquí están los frijolillos. Entonces, es lo mismo que pasa en la sangre con las sustancias, lo mismo que pasa en el riñón con las sustancias muy grandes. Cuando por la arteriola aferente entran moléculas muy, muy grandes, no se van a poder filtrar, no van a poder pasar, sino que esas moléculas van a seguir recto por las arterias, no van a caer a la cápsula de Bowman, que es el filtro. ¿Ok? Entonces eso. No sé si alguien tiene una pregunta. Los frijoles del almuerzo de la mamá se fueron ahí. Sí, sí, ya no quedaron aquí en el filtro. Listo, y gracias, Víctor. Gracias. Ay, este cable se está jodiendo. Ok, entonces, ¿qué dato? Dame un momento nada más. Entonces, eso es más o menos el proceso de filtración
que ocurre en los riñones. ¿Está bien? Entonces, que les quede ese mensaje. Nuestro riñón, solo que tiene una superficie de filtración, solo va a filtrar moléculas muy pequeñas. Entonces, como cuáles moléculas que ya dijimos, de hecho, por eso puse la sal. Bueno, fue porque fue lo primero que encontré. Pero al final, al principio de la clase dijimos que el riñón filtra sodio, ¿verdad? Entonces, todo este sodio que está cayendo acá se va a filtrar y va a salir ahí, a la cápsula de Bowman. El agua, entonces evidentemente si a este filtro le cae agua, entonces por aquí abajo va a salir agua, ¿verdad? Entonces no lo vamos a hacer porque hay mucho reguero. Entonces el riñón puede filtrar agua, puede filtrar sodio, puede filtrar glucosa. Entonces nuestro riñón filtra la glucosa, el azúcar, entonces eso también va a bajar. Ya dijimos que filtra urea, filtra ácido úrico también, filtra creatinina. Todas esas son moléculas muy pequeñas que sí pueden bajar por este filtro. Pero las moléculas muy grandes, como los frijoles de la cocina, que ya hoy me quedé sin comer frijoles en la casa, entonces estas moléculas van a quedar aquí atrapadas. ¿Cuáles moléculas son como estas? Bueno, por ejemplo, las proteínas. Las proteínas que tenemos en la sangre son moléculas muy grandes en comparación con la molécula de sodio, que es más pequeñita. Entonces, las proteínas, como la albúmina, que es una proteína, no se van a filtrar, van a quedar atrapadas ahí en la sangre, ¿ok? Y entonces no van a salir por la orina. Entonces, en resumen, nosotros no orinamos proteínas. Nosotros cuando estamos orinando no perdemos. Imagínense qué pasaría si usted cada vez que va al baño pierde un montón de proteínas. Nuestro cuerpo pasaría sin proteínas y recuérdense que son necesarias para todas las funciones metabólicas. Entonces, nosotros no estamos orinando proteína. Nosotros lo que orinamos sería agua, electrolitos y sustancias de desecho. ¿Okay? Entonces, sí, ahí les queda esa imagen para repasar. Y aquí yo les puse otra, es como una imagen que intenta, que es similar a esto. Vamos a ver, antes de seguir hay varias preguntas. Mariana dice que qué pasa cuando uno tiene piedras en el riñón. Entonces, esto es una pregunta muy bonita, que qué pasa cuando hay piedras en el riñón. Las piedras en los riñones son estructuras ya muy grandes vamos a dibujar la café, que se acumulan aquí casi siempre. Se hacen ahí en los uréteres. Entonces lo que hacen es que obstruyen la salida de la orina. Entonces el riñón sigue produciendo orina, porque recuérdense que este proceso de producción ocurre en las nefronas, que son estructuras microscópicas. Entonces el riñón sí sigue produciendo orina. Pero el punto es que se va a empezar a acumular, porque hay una piedra grande ahí en el uréter tapando la salida de la orina. Entonces la persona va a tener muchos problemas porque le cuesta expulsar la orina, y es por eso, porque se forma ahí. Eso sería el caso en que la persona tenga una piedra en el riñón. Hay otras personas que las tienen, por ejemplo, en los uréteres, se les hacen ahí en los uréteres, pero es lo mismo, va a tapar la salida de la orina. Entonces la persona va a tener muchos problemas y duele un montón, porque cuando esa piedrilla, esas piedras se forman de cristales, entonces tienen muchos piquitos. Entonces eso, conforme va rodando por el uréter, eso va así rasgando, duele un montón. De hecho, incluso las personas a veces que tienen piedras orinan con sangre, porque la piedrita le rasga el uréter y sale sangre. Entonces duele mucho. Paula dice que cómo es que se forman y por qué solo algunas personas. No, Paula me imagino que pregunta lo mismo de las piedras, cómo es que se forman. Entonces, lo que sucede con las piedras es que, bueno, nosotros por la orina, ya les dije que nosotros estamos botando muchas sustancias, por ejemplo, muchos electrolitos. Entonces, las piedras hay de muchos tipos. Hay unas que son de un tipo de cristal, de unos tipos de electrolitos. Hay otras que tienen otra composición. Eso cambia de piedra, dependiendo del tipo de piedra que sea. Hay unas, por ejemplo, que se hacen de una molécula que se llama pirofosfato de calcio. Entonces son piedras de calcio. Lo que hace que una persona tenga piedras y que otras no, por ejemplo, es el nivel de hidratación de la persona. En personas que están muy deshidratadas, que son personas que están acostumbradas a siempre estar deshidratadas, entonces en sus riñones la orina está muy concentrada, ¿ok? Porque tenemos muchas moléculas, muchos electrolitos, pero muy poquita agua. Entonces en esas personas
se empiezan a depositar cristales y se forma la piedra. Eso es una de las formas como se puede hacer. Hay otras personas que se les hacen piedras, que son personas que tienen infecciones urinarias a repetición, que a cada rato están haciendo infecciones urinarias. Entonces, cuando una persona tiene muchas bacterias en los vías renales, esas bacterias favorecen la formación de piedras, ¿okay? Porque las bacterias hacen un ambiente inflamatorio y esta inflamación promueve que se formen estas piedras. Entonces, también se relaciona con eso, con personas que constantemente están teniendo infecciones urinarias y se les hace una piedra. Entonces, es otro factor de riesgo. Y el hecho de que una persona, porque Paula nos pregunta que por qué algunas personas y otras no, entonces es eso, al final es un tema de nivel de hidratación de la persona, de factores de riesgo, como qué tantas infecciones a repetición tenga. Y hay otro factor que también, que esto ya es algo más anatómico, recuérdese que cuando los uréteres bajan, los dos uréteres bajan, por ello se forman como unas estrecheces, que son estrecheces anatómicas. Entonces, si una persona tiene los uréteres muy estrechos, eso también facilita que ahí se depositen las piedrillas. ¿Okay? Si es una persona que tiene uréteres más anchos, no va a haber tanto problema. Pero las personas que tienen esas estrecheces puede suceder. Entonces, por ejemplo, en chiquitos, en un chiquito de 5 años que hace piedras en las vías urinarias, entonces uno tendría que sospechar que puede ser que el chiquito nació con una estrechez en un uréter. Entonces ya es como algo genético, que la persona nació así. Entonces de eso depende. ¿Ven? Y entonces Raquel pregunta que si estas piedras se degradan solas. Bueno, nos dice, solo las que se degradan y se convierten en urea. ¿Es así? Estaba hablando de las proteínas, profe, que usted dijo que no La... las eliminamos por la orina. Ok, entonces eso también es una pregunta muy importante. Raquel está preguntando que si solo las proteínas que se degradan, y sí, entonces ese es el mensaje. Solo las sustancias que ya vienen degradadas por la sangre, que sean pequeñitas, son las que van a salir. Entonces, digamos, las proteínas que llegan a un punto que se degradan y se convierten en urea, la urea es una molécula muy, muy pequeñita. Es como la sal. Entonces, esa molécula es como las azulitas que dibujamos, que están ahí, las pequeñitas. Entonces, esa molécula sí va a poder salir y se va a poder degradar. Las proteínas que están enteras, que están íntegras, grandes, esas no. Entonces, eso es lo que preguntaba Raquel y es una muy buena observación. Las íntegras van a ser el frijol que no va a poder salir. ¿Okay? Solo las que están degradadas son las que salen. Y José Guillermo nos pregunta que, ¿verdad que cuando hay mucha espuma o burbujas en la orina de una persona, eso significa que hay pérdida de proteínas? No, eso es cierto. Sí, sí, eso es cierto. Hay personas que, ya eso es como un tema más de patología, de enfermedad, porque aquí estamos viendo lo que sucede en nuestro cuerpo sano, ¿verdad? Ya cuando uno ve las enfermedades, hay enfermedades, por ejemplo, que lo que hacen es que dañan el filtro del riñón, lo dañan. Entonces, en vez de que sean huequitos así pequeñitos, van a ser huecotes gigantes. Entonces, esos huecos tan grandes sí permiten que se escapen las proteínas. Entonces, la persona empieza a perder proteínas. Eso, hay algo que se llama nefropatía perdedora de proteínas. Es eso. Y sí, se ha visto que las personas que pierden mucha proteína por la orina hacen que uno puede ver que la orina es más espumosa, es una orina también más densa, pero no toda orina espumosa significa que tiene proteínas. O sea, puede ser que usted simplemente produce orina espumosa y ya es así y no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces no significa que toda proteína, toda orina con espuma tiene proteínas. Pero sí es cierto que si la orina tiene proteínas podría verse más espumosa. Eso es como ya algo más de las enfermedades. Y ahí Alejandra pregunta que una persona monorrenal que casi no consume agua y orina mucho. ¿Orina mucho o poco? Porque entonces, bueno, recuerden que nosotros tenemos dos riñones. Hay personas que por distintos motivos, que puede ser por problemas casi siempre son de cáncer, a la persona hay que quitarle un riñón. Entonces nosotros podemos vivir bien solo con un riñón. Nosotros sí podemos vivir con un riñón nada más. Ese riñón va a ser la función que hacían los dos. Pero a esas personas sí se les recomienda que cuiden más a su riñón, porque es un riñón que está haciendo más esfuerzo de lo esperable, ¿verdad? Es un riñón que está haciendo está haciendo el esfuerzo de dos riñones. Entonces son personas que tienen que tomar mucha agua. Son personas que se les recomienda que consuman mucha agua, porque para eso, para evitar que se empiecen, por ejemplo, a hacer problemas con formación de piedras y que también que el riñón esté trabajando más, porque
ya es un proceso más complejo que no vamos a ver, pero el riñón tiene un proceso de concentración de la orina. Entonces, si nosotros consumimos muy poca agua, sí, al riñón le va a costar más, entonces va a estar trabajando. Profe, ¿Sí? bueno, sí, yo es que yo puse mucho, pero tal vez es que, digamos, no es que sea mucho, pero sí, digamos, orina, de ahí, por decirlo así, más de lo que consume. Ok, pero en ese caso no hay problema. O sea, si un riñón está produciendo orina, inclusive es más, eso más bien es un buen dato porque significa que ese riñón tiene una buena función renal. O sea, Ah, se está ok. produciendo orina. Lo que uno le preocuparía más bien sería que deje de producir orina, Ah, ¿verdad? perfecto. Entonces, más bien, si está produciendo bastante orina, no hay nada que preocuparse, más bien es bueno, porque significa que la Perfecto. función está conservada a pesar de que solo haya un riñón. Ok, Ujú. ok. Entonces, eso es bueno. Y Paula pregunta, hablando de uréteres, yo conozco a una persona que tiene dobles uréteres, o sea, 4, y así nació, y ahora tiene que tomar una exageración de agua porque si no se enferma. Pero casi no entendí por qué le pasa eso. Bueno, esto que cuenta Paula es vacilón porque, de hecho, los riñones son de los órganos, los riñones y las vías renales en general, son de los órganos que más alteraciones al nacimiento pueden tener. Hay personas que incluso tienen 3 riñones y no se dan cuenta, tal vez algunos de ustedes o yo tengamos 3 riñones y no lo sabemos, porque hay personas que nacen con muchas alteraciones así. Ese ejemplo que pone Paula es una persona que tiene 4 uréteres, o sea, tiene 2 de cada lado. Y ella dice que él tiene que tomar mucha agua porque si no se enferma. Eso sí no sé por qué, porque si la persona solo tiene 2 riñones, o sea, no debería alterarle la función renal, porque o sea, tiene sus 2 riñones nada más, es lo normal. Entonces la verdad sí desconozco por qué será que tendrá que tomar tanta agua. Voy a leer y le cuento. Porque sí, no sé qué será. Porque si solo tiene 2 riñones, en teoría la función renal sí está normal. Pero voy a leer y le cuento cualquier cosa. Bueno, entonces, si, si tienen más dudas, podemos seguirlas viendo y si no, entonces podemos continuar. Em, Esto es una imagen similar a la que ya vimos. ¿Okay? Entonces, nada más que recuérdense que la cápsula de Bowman es como la taza en donde va cayendo la orina. ¿Okay? Y en el glomérulo es donde ocurre el proceso de filtración. En el glomérulo es como... El glomérulo... Negro, no se va a ver. El glomérulo es esta estructura, que es el filtro, donde ocurre todo. ¿Okay? Ahí están los túbulos renales que ya vimos, que tenemos el contorneado proximal, después baja la asa de Henle, pasamos al túbulo distal y después pasamos al túbulo colector. ¿Ok? Ok. Entonces, vamos a ver la última parte del proceso de cómo se forma la orina. ¿Ok? Entonces, la formación de orina, que ya cuando se forma el líquido que sale por el túbulo colector que habíamos visto. Vamos a ver un momento. Ok, este proceso de formación de la orina ocurre en 2 partes. Una parte de filtración, que ya vimos que es lo que ocurre con la superficie de filtración, que es el colador del riñón. Y hay otra parte que se llama manejo tubular, porque después el riñón modifica las características de la orina. ¿Ok? Entonces ocurre en esos 2 procesos. Entonces, vamos a regresar a nuestro dibujo que teníamos sobre el proceso de filtración y de formación de la orina. Nada más que voy a volver esto. Ok. Este hemos dicho que era la cápsula de Bowman. Okay. Y habíamos dicho que por los vasos sanguíneos. Ok. Ok. Entonces, recuérdense que aquí teníamos la arteriola aferente por donde entra la sangre. Tenemos los capilares glomerulares y tenemos la arteriola eferente. ¿Okay?
y luego el capilar peritubular. ¿Ok? Capilares peritubulares. Entonces, vean, necesito borrar esta pelotita. Túbulo distal y túbulo colector. Entonces, vamos a hacerlo así. Ok. Entonces ya dijimos que por la arteriola aferente van a entrar las sustancias, ¿verdad? Y se van a filtrar. Ok. Entonces digamos que aquí al capilar glomerular entraron 5 moléculas. Ok. Aquí tenemos 5 moléculas, ¿verdad? Entonces ahí todo bien. Entonces, recuérdense que se va a filtrar, va a pasar por el colador, se va a filtrar. Entonces, aquí ahora a la cápsula de Bowman van a caer las 5 moléculas. ¿Ok? Ahí cae. Bueno, esa no es la cápsula de Bowman realmente. A la cápsula de Bowman, entonces cayeron las 5 moléculas. ¿Ok? Se filtraron las 5. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí las moléculas van a seguir bajando por el túbulo, ¿verdad? Van a bajar a bajar. ¿Ok? Van a pasar por aquí, digamos, 5 moléculas. Pero en los túbulos ocurre un proceso que se llama reabsorción. En el proceso de reabsorción, lo que sucede es que algunas moléculas de las que bajaron por los túbulos podrían pasar hacia el capilar peritubular. Entonces, digamos que ahora de estas 5 moléculas que teníamos, una va a pasar al capilar peritubular. Entonces, ya cuando estas moléculas se sigan moviendo por dentro de los túbulos, ahora aquí, por ejemplo, en el túbulo distal, solo vamos a tener 4, porque una se reabsorbió y pasó hasta el capilar peritubular. Entonces, al final, aquí voy a dibujar la taza donde la persona orina, van a caer solo 4 moléculas, ¿ok? Ese es ya el sanitario. Solo caen 4 moléculas porque se filtraron 5, pero una se reabsorbió hacia el capilar peritubular, ¿ok? Entonces al final solo van a salir 4. ¿Entendieron el proceso de reabsorción? ¿Sí o no? Necesito que me digan algo para seguir o no seguir. Sí, todo bien. Sí, todo bien, profe. Ok, entonces nada más por si alguien no entendió de nuevo. Por ejemplo, si se filtran 5 moléculas, entonces vamos a ver. Aquí al filtro cayeron 5 moléculas, ¿ok? Entonces 5 se filtraron, 5 cayeron a la cápsula de Bowman. Pero por el proceso de reabsorción puede suceder que alguna de esas que cayeron y llegaron a los túbulos pasen hasta el capilar peritubular. Y entonces una molécula pasa al capilar peritubular, por ejemplo, y entonces ya en los túbulos no van a quedar las 5 que teníamos inicialmente, sino que solo vamos a tener 4. Y entonces esas 4 son las que se van a expulsar. Entonces, eso sería un ejemplo de un proceso de reabsorción, ¿verdad? Entonces, es una modificación que le hacen los túbulos. Es una modificación que hacen los túbulos. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver este otro ejemplo. Entonces, vamos a decir que tenemos ahora 6, bueno, no me alcanza la otra mano, 6 moléculas en el capilar glomerular. ¿Ok? Solo ahora tenemos 6, por ejemplo. Y entonces, llegan a la cápsula de Bowman y se filtran solo 4. Entonces aquí solo vamos a tener 4 moléculas. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas moléculas van a seguir por la arteriola eferente? ¿Quién me puede decir? Si al capilar glomerular teníamos 6 moléculas, se filtraron 4, entonces ¿cuántas van a pasar a la arteriola eferente? ¿Cuántas creen?
Las 4, no. Raquel pone que 2, 2, exacto. Van a ver solo 2. ¿Ok? ¿Ok? ¿Vieron por qué? Teníamos 6 aquí. Teníamos 6 en el capilar glomerular. Se filtraron, o sea, pasaron 4. Solo 4. Entonces, de las que van a seguir por la arteriola deferente, que es la continuación del capilar, van a haber solo 2. ¿Ok? Entonces, ahí vamos a tener solo 2. Entonces, igual, aquí las 4 que se filtraron van a seguir bajando, ¿verdad? Van a bajar, van a bajar. Voy a ver esto. Esas 4 van a bajar, pero entonces puede ocurrir un proceso que se llama secreción, en el cual estas dos moléculas que teníamos acá, en el capilar glomerular, podrían pasar hasta el túbulo. Entonces, por ejemplo, si se mueve una molécula, si pasa una molécula, entonces ahora aquí en el túbulo distal vamos a tener 5 moléculas. Ya no vamos a tener las 4 que se filtraron inicialmente, sino que podemos tener 5. Entonces, ya estas moléculas van a bajar y en la orina van a aparecer 5 moléculas, a pesar de que solo se filtraron 4. ¿Ok? Vean que inicialmente solo filtramos 4, pero en la orina aparecieron 5. Entonces uno dice, bueno, ¿de dónde apareció esa extra? Y fue por un proceso de secreción, en el cual una molécula del capilar peritubular pasó a los túbulos. Entonces, esos son los dos conceptos. La reabsorción, ¿ok? La reabsorción es el movimiento de una molécula desde el túbulo hasta el capilar. Esto es reabsorción, movimiento del túbulo al capilar. Y después está la secreción, que es lo contrario. Es movimiento del capilar peritubular hacia el túbulo. ¿Ok? Entonces, la reabsorción, ¿qué es lo que hace? Le quita moléculas a la orina y la secreción le mete moléculas a la orina. Si lo quieren ver de ese otro modo. ¿Ok? Entonces, cualquiera de las dos cosas se lo pueden aprender así. Entonces, ¿qué concluimos con esto? Que la cantidad de moléculas que filtramos no es la misma que la cantidad de moléculas que orinamos. ¿Ok? Porque nosotros filtramos cierta cantidad de moléculas, pero cuando lleguen a los túbulos van a ocurrir procesos de reabsorción, van a ocurrir procesos de secreción, que las dos cosas van a hacer al final que se modifique la cantidad de moléculas filtradas. Entonces, la cantidad filtrada no es la misma que la cantidad en orina. ¿Ok? Van a ser diferentes. Entonces, es esto que están presentando en este dibujo. Aquí están diciendo que primero ocurre un proceso de filtración, ¿verdad? En el cual ya dijimos que pasan las moléculas de los capilares hacia la cápsula de Bowman. Después puede ocurrir, por ejemplo, un proceso de secreción, que es el paso de las moléculas desde el capilar peritubular hacia el túbulo, y un proceso de reabsorción, que es lo contrario, que es un paso de moléculas del túbulo hacia el capilar peritubular. ¿Ok? Entonces, con eso yo puedo calcular cuánto es el balance de masas, que es esto que está aquí. El balance de masas viene de la ley de que las moléculas no se pueden crear ni destruir de forma espontánea. Lo que entra por un lado tiene que ser equivalente a lo que sale por el otro lado. Entonces, ¿cómo calculo eso? Entonces, lo que me está diciendo es que la masa, vamos a hacerlo así, que la masa excretada, que recuerden que la excreción es lo que sale por la orina, entonces la cantidad de pelotitas excretadas, ¿a qué va a ser igual? A la masa filtrada, que recuerden que es esto, la masa filtrada son la cantidad de moléculas que pasan desde el capilar glomerular hacia el espacio de Bowman, entonces eso es masa filtrada, ¿verdad? ¿A eso qué le tengo que sumar? ¿Qué es lo que va a estar ahí en el túbulo? Bueno, esto, que es la masa secretada, o sea, las moléculas que pasan del capilar peritubular hacia el túbulo, eso es masa secretada, eso es la cantidad de pelotitas que voy a tener en la orina,
pero le tengo que quitar las pelotitas o las moléculas que están pasando del túbulo hacia el capilar. Entonces le resto la masa reabsorbida, que son la cantidad de moléculas que pasan del túbulo hacia el capilar, al capilar peritubular. Entonces, eso es lo que me va a dar la masa excretada, o sea, cuántas moléculas están saliendo por la orina. ¿Ok? Por eso les digo que la masa, excretada no es igual únicamente a la masa filtrada, sino que también está modificado por la masa secretada y la masa reabsorbida. ¿Ok? Entonces, eso es como el concepto más complicado de la clase. Entonces, si lo que tienen que intentar es imaginarse cuántas moléculas están entrando al túbulo y cuántas están saliendo, como lo hicimos antes. Lo pueden ver con este esquema también. Este esquema es bastante claro, y si no, con el dibujo que les hice. ¿Les quedó más o menos claro o quedó muy...? ¿Cómo es? Mariana pregunta que cómo es que entran al capilar. Eso es una buena pregunta. Mariana lo que dice es que cómo pasan al capilar peritubular. Las moléculas, cuando se mueven en la dirección de esta flecha turquesa, yo no sé qué es ese color. Esta flecha, cuando pasan del túbulo al capilar peritubular, que es la pregunta que hace Mariana, que cómo entran ahí, esas moléculas se mueven directamente, o sea, solo atraviesan el túbulo y pasan al capilar, ¿ok? Ahí no hay una barrera de filtración. Entonces, esa es una muy buena pregunta. El único lugar donde hay barrera de filtración, ¿verdad? Donde tenemos el colador que está filtrando las moléculas, es aquí, entre el capilar glomerular y la cápsula de Bowman. Es donde está la barrera de filtración. Entre los túbulos y los capilares peritubulares no hay ninguna barrera de filtración. Ahí las moléculas se mueven libremente. ¿Ok? Se mueven entre los espacios de las células, digamos. Entonces, que quede claro, y gracias Mariana por preguntar eso, ¿sí? Que quede claro que la barrera de filtración es entre el capilar glomerular y la cápsula de Bowman, ¿verdad? Ese es el lugar donde está el filtro. Y Mariana dice que se comporta como si estuviera junto. Exacto, exacto. De hecho, están, digamos, uno los dibuja así separados para como facilidad que se comprenda, pero sí, de hecho están juntos. O sea, el capilar, el túbulo está así pegado al capilar glomerular. Ellos van corriendo así juntos. ¿Okay? Entonces, las moléculas se mueven entre ellos. Es una muy buena conclusión. Entonces, ya para ir terminando, vamos a ver cómo es el filtro. Vamos a ver cómo es esta barrera de filtración, que recuérdense que está en el glomérulo, o sea, entre el capilar glomerular y el espacio o cápsula de Bowman. Entonces, como es un filtro, ¿verdad? Un filtro está compuesto por varias hebras que están así y se genera un espacio entre ellas que permite que se filtren o que pasen solo las moléculas muy pequeñitas, y las grandes no se van a filtrar. Entonces, ese filtro está compuesto por o sea, en realidad es como un doble filtro. Tenemos dos filtros, entonces vamos a verlos. A mí esa fotografía me gusta muchísimo. Esta es una fotografía por microscopía electrónica. Las microscopías electrónicas no son como las que uno hace con los microscopios del colegio, que uno sabe que son microscopios como los que uno ve en las películas, así, los normales, que son microscopios ópticos. La microscopía electrónica permite hacer todavía un montón más de zoom. Entonces, aquí, en esta fotografía, estamos viendo cómo se ve el colador, cómo se ve el filtro del riñón. Entonces, ven qué bonito. Aquí, esto que están dibujando aquí, son las células de los capilares glomerulares. Son células, todos estos son un montón de células. ¿Ok? Pero vean que, por ejemplo, entre esta célula y esta célula hay un huequito. Vean que hay un espacio. Las células no están completamente cerradas, así, sino que entre ellas hay un huequito. Entonces, a ese huequito se le llama fenestración. Fenestración viene de la palabra ventana. Entonces, es como una ventana, es un huequito que hay entre las dos células. Se llaman células endoteliales, entre las dos células endoteliales del capilar glomerular. Entonces, ese huequito
permite que se muevan las sustancias. Entonces son estas flechitas que ahí les ponen movimiento del filtrado. Ay, lo borré. Que se llama movimiento del filtrado. Entonces eso es lo que le está diciendo. Por acá va a pasar lo que se está filtrando. ¿Ok? Pero entonces vean que es un huequito, no es un mero hueco así gigante, sino que por ahí solo pueden pasar moléculas pequeñitas. Y además tenemos un segundo filtro, que ese filtro está compuesto por la cápsula de Bowman. Entonces, en la cápsula de Bowman tenemos unas células que se llaman podocitos. Se llaman podocitos. ¿Sí? Esos son los podocitos. Entonces, vean que igual que entre cada podocito hay un espacio muy pequeñito. Ellos no están completamente juntos, sino que dejan un huequito. Entonces, por ese espacio entre los podocitos, ¿okay?, también se mueve el filtrado. ¿Ok? Entonces, vean que realmente nuestro filtro en los riñones es un doble filtro. Tenemos un filtro compuesto por las células endoteliales de los capilares glomerulares, ¿verdad? Que son células que están así separadas. Y tenemos otro compuesto por la cápsula de Bowman, que son los podocitos, que son estas células con forma de dedo, ¿verdad? Que tampoco están juntas completamente, sino que hay un espacio entre ellas. ¿Ok? Entonces, lo que sí es que vean que el tamaño del filtro, los podocitos, es más pequeñito que el tamaño del filtro de las células endoteliales. Vean que las células rojas, el hueco que dejan es más grande. ¿Okay? En los podocitos, el hueco que dejan es más pequeñito. Entonces, ven, es como un doble mecanismo que tenemos. Tenemos un colador más grande y después abajo un colador todavía más pequeñito. Entonces, eso asegura que solo expulsemos moléculas muy pequeñas. Entonces, como cuáles moléculas ya las hemos tocado bastante, por ejemplo, el agua, entonces el agua puede pasar fácilmente. Los electrolitos, que ya dijimos, sodio, potasio, calcio, fósforo, magnesio, todos los electrolitos pueden pasar bien. Y después las otras moléculas que ya también hemos hablado, como la urea, la creatinina, el ácido úrico, y un ejemplo también, la glucosa. Nosotros también expulsamos, o sea, podemos filtrar glucosa, podemos filtrar por ahí glucosa, ¿ok? ¿Y qué es lo que no filtramos? Las moléculas que ya hablamos que son muy grandes, sobre todo las proteínas. Por ejemplo, proteínas como la albúmina, proteínas como las globulinas. Son proteínas muy grandes, muy, muy, muy grandes. Entonces, si por ejemplo, usted compara dibuja una albúmina, es así, es una molécula gigante, grandísima, grandísima. Entonces, esa molécula jamás va a poder meterse por este huequito tan pequeñito que está ahí. Entonces, queda atrapada y no se filtra. ¿Ok? Entonces, eso precisamente es nuestra superficie de filtración. ¿Ok? Ok, entonces, para que esta filtración ocurra, ¿ok? Para que ocurra la filtración, tiene que haber una presión. Como en cardio, que hemos hablado que la sangre se mueve por presiones, como en respi, que hemos hablado que el aire también se mueve por diferencias de presiones. Entonces aquí es lo mismo. Aquí para que el líquido se mueva desde la sangre hasta la cápsula de Bowman, tiene que haber una presión. ¿Ok? Entonces, esa presión está descrita por esta ley matemática, que lo que nos dice es que la presión neta de filtración, que es esto, es la presión que permite que ocurra la filtración, presión neta de filtración, es igual a la KF, que significa constante de filtración. La constante de filtración depende de qué tan grande es la barrera de filtración o qué tan grande es el colador. Entonces, si yo tengo obviamente un colador muy grande, por ahí va a poder pasar un montón de líquido. Si yo tengo un colador como este más pequeñito, va a pasar menos líquido. Entonces, eso significa KF, es la constante de filtración. Eso está multiplicado por una presión que se llama presión hidroestática del capilar glomerular. Entonces, la presión hidroestática, como el nombre lo dice, es una presión que está dada por el agua, por eso es hidroestática, es una presión dada por el líquido. Entonces, la presión hidroestática del capilar glomerular tiene esta dirección. ¿Ok? Es la fuerza del líquido que está empujando el líquido del capilar glomerular hacia el espacio de Bowman. Entonces, eso es presión hidroestática del capilar glomerular.
Y también hay una presión hidrostática, pero del espacio de Bowman, que esa va en sentido contrario. Entonces, esa más bien va desde el espacio de Bowman o de la cápsula de Bowman hacia el capilar glomerular. Es lo mismo, es una fuerza, una presión que está dada por la fuerza del líquido, pero en el sentido contrario. ¿Ok? Y además tenemos una presión que se llama presión oncótica en el capilar glomerular. La presión oncótica está dada por la cantidad de proteínas que tenemos. Entonces, la presión oncótica, hay una presión oncótica aquí en el capilar glomerular, dado por la cantidad de proteínas que tenemos ahí, y una que se llama presión oncótica del espacio de Bowman, dada por la cantidad de proteínas que tenemos ahí. Entonces vamos a ver, chiquillos, ahí en el chat, o si no por micrófono, por un punto en el examen. ¿Cuánto creen que va a ser la presión oncótica en el espacio de Bowman? ¿Cuánto creen que es la presión oncótica en el espacio de Bowman? Si dijimos que es dada por las proteínas que hay en ese lugar. Dígame un número, ¿me pueden decir un número así, específico? ¿Qué piensan que sea? 10 milímetros. 5. No. 10. Ok, Lisbeth pone que 0. Claro, es 0. Excelente. Es 0. Porque, recuérdense, en el espacio de Bowman se filtran proteínas. Ahí filtramos proteínas. ¿Pueden caer proteínas al espacio de Bowman? ¿Sí o no? ¿Podemos filtrar proteínas? No. No, ¿verdad? No filtramos proteínas. Entonces, en el espacio de Bowman, técnicamente tienen que haber 0 proteínas. No hay proteínas. Bueno, un punto de nosotros por el intento, entonces también. No, Marcos, estuvo cerca del Madre. punto, pero no. Si hay patas, hay Cero. para todos. 0 rotundo, que me puso Lisbeth. Exacto, como dice Mariana, no se filtran proteínas porque los huecos son muy pequeños. Entonces no pueden caer proteínas. Entonces, la presión oncótica, que es la presión dada por las proteínas, entonces va a ser 0, porque no tenemos proteínas. Entonces no hay ninguna proteína que esté generando presión. Entonces, la presión oncótica aquí en el espacio de Bowman realmente es igual a 0, porque no tenemos proteínas. En la sangre sí, en la sangre claro que tenemos un montón de proteínas, que ya lo hemos dicho varias veces. Entonces, en la sangre sí hay presión oncótica. ¿Ok? Entonces, con esta fórmula nosotros podemos calcular cuánto nos va a dar la presión neta de filtración si uno conoce los valores, que aquí se los puse en esa tabla. ¿Ok? Entonces, esos valores no, o sea, el valor en sí no quiero que se lo sepan de cada uno, pero que así lo sepan calcular si yo les doy los valores. Entonces, la presión neta de filtración, dijimos que es igual a KF, ¿verdad? Entonces, restábamos la presión hidrostática en el capilar glomerular menos la presión hidrostática en la cápsula de Bowman, ¿verdad? Y a eso le restamos la presión oncótica, que se abrevia con pi, así, pi. La presión oncótica en el capilar menos la presión oncótica en la cápsula de Bowman. Entonces, para simplificarlo, nosotros decimos que la KF es de 1, ¿verdad? Es un poquito menos, es como 0,9 o algo así, pero para no complicarse, nosotros decimos que es 1 por, ¿ok? Entonces, vean, el capilar glomerular me están diciendo que la presión hidrostática es de 50, ¿ok? Entonces, 50 menos la presión en el espacio de Bowman, que me están diciendo que es 10, ¿ok? Y a eso le resto la presión oncótica en el capilar, que es 25, ¿ok? Menos la presión oncótica en el espacio de Bowman, que dijimos que era 0, ¿ok? Entonces, si nosotros hacemos eso, denme un toque nada más. Ay, no salió como yo quería. Si nosotros hacemos eso, entonces me da que sería 1 por 40 menos 25.
¿ok? O sea, 15. ¿Ok? Entonces, 15, que es este número que está aquí abajo, 15, eso es la presión neta de filtración. Eso es la presión que está haciendo que se mueva el líquido desde el capilar hasta el espacio de Bowman. ¿Sí? Entonces, es como eso. Nada más aprenderse la formulilla y los números no quiero que se los aprendan, porque igual no varían tanto, pero sí podrían cambiar. Entonces, lo que me interesa es que si yo les doy los números, ustedes puedan calcular. ¿Sí? Esa es la presión neta de filtración. Nada más un valor que sí es bastante importantillo que sepan es la tasa de filtración glomerular. Esto es cuánta cantidad de sangre filtra los riñones, ¿ok? La cantidad de sangre filtrada. Entonces, esa tasa de filtración glomerular equivale a 125 mililitros por minuto. Vean qué montón. Entonces, eso lo que dice es que el cuerpo, nuestros riñones, limpian 125 mililitros por minuto de sangre, ¿ok? Y si yo lo quiero ver cuánta cantidad en todo un día, eso sería 180 litros por día. Entonces, es un montón de sangre que filtran los riñones. Y es un valor importante porque este es el que me ayuda a definir cuando una persona tiene la función renal afectada o no. Nosotros medimos la función renal de las personas por medio de este valor, de la tasa de filtración glomerular. Entonces, lo esperable es que la persona lo tenga 125 mililitros por minuto. ¿Ok? Entonces, si una persona, nosotros hablamos de insuficiencia renal, o de que una persona tiene una alteración en la función de los riñones, cuando la tasa de filtración glomerular es menos de 90 mililitros por minuto. ¿Ok? Eso es como el valor para hablar de que una persona tiene daño renal ya. O sea, significa que sus riñones están limpiando menos cantidad de sangre. Y ya hay personas que lo pueden tener bajísimos. Ya, por ejemplo, tasas de filtración de menos de 15 mililitros por minuto, a la persona se le tiene que pensar en incluir en un programa de diálisis porque ya sus riñones no funcionan. Entonces, el proceso de filtración lo tiene que hacer una máquina, que son las máquinas de diálisis. ¿Okay? Y con respecto al manejo tubular, como les había explicado antes, recuérdense que los túbulos modifican la cantidad que filtramos, ¿ok? Entonces, al final, vean, por ejemplo, qué sucede con el agua. El agua dice que nosotros filtramos 180 litros por día, filtramos 180 litros por día, pero realmente, ¿ustedes orinan 180 litros por día? O sea, 180 litros por día son 180 cajas de leche. ¿Ustedes orinan 180 litros por día? Como un elefante, una vaca. No, ¿verdad? Uno no orina esa cantidad de agua, jamás de la vida, si no estaría uno seco. No, porque Stephanie pone NOPI. Exacto, NOPI. Nosotros no orinamos 180 litros por día, jamás. ¿Por qué? Porque recuérdense que los túbulos de la nefrona pueden reabsorber agua. Entonces, nosotros filtramos, limpiamos 180 litros por día, pero al final, vea que solo excretamos, que es esto que está aquí, solo excretamos 1.8 litros, porque el 99% del agua que filtramos se absorbió. ¿Okay? Entonces, que les quede ese mensaje, que no es, que ya también se los dije que ya lo habíamos hablado, o sea, no es lo mismo lo que uno filtra, ¿verdad? Que lo que uno excreta, lo que uno bota, ¿verdad? Porque uno jamás orina 180 litros, jamás de la vida. Entonces, es porque vean que el 99% de lo que se filtró se está reabsorbiendo. Pasa similar con otras moléculas. Entonces, vean, por ejemplo, la glucosa. La glucosa es muy interesante, que lo voy a dibujar aquí en este morado. La glucosa dice que nosotros filtramos 180 gramos de glucosa por día, pero vean la cantidad excretada. Nosotros no orinamos glucosa. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que realmente el 100% de lo que se filtró, el 100% se reabsorbe. Nosotros, una persona sana, no orina glucosa. Nuestro azúcar no es dulce. Y de hecho, muy interesante. A mí esa historia me gusta mucho. ¿Alguien sabe, o no sé, ha escuchado sobre la diabetes mellitus? ¿La han escuchado, la diabetes mellitus? La diabetes que tienen las personas, que es azúcar alta en la sangre, ¿verdad? Entonces,
Muy antes, cuando no existían métodos diagnósticos, los médicos para diagnosticar con diabetes a una persona, lo que hacían era que la ponían a orinar y tenían que agarrar la orina y se tomaban un traguito de la orina de los pacientes. Y así es como diagnosticaban que la persona tenía diabetes, porque las personas diabéticas, como tienen tanta glucosa en la sangre, esas personas sí eliminan glucosa por la orina, ¿ok? Entonces de ahí viene la palabra mellitus, que significa como diabetes dulce, eso quiere decir, porque entonces eran personas que cuando orinaban, probaban la orina y la orina sabía dulce, ¿verdad? Entonces imagínense, antes la gente tenía que hacer eso para diagnosticar a los pacientes, tenían que tomarse un trago de la orina. Ya eso por dicha no hay que hacerlo, pero de ahí viene. Entonces es por eso, porque si nosotros ahorita probamos nuestra orina, no va a ser dulce jamás, porque nosotros, una persona sana, no... Qué asco, dice Catherine. Sí, era terrible. Antes había que hacer esas cosas. Antes casi que todos los diagnósticos se hacían así, chupando o probando cómo eran lo que expulsaba la gente. Sí, antes con la orina diagnosticaban muchas cosas y lo hacían así, chupándolo. Ujú. De hecho, hay un tipo de diabetes, es un diabetes especial que se llama diabetes insípida. Y de hecho se llama diabetes insípida porque esa diabetes no hay azúcar en la orina y no sabe dulce. Entonces por eso se llama diabetes insípida, porque no sabe a nada. Ok. Conmigo se mueren, dice Stephanie. Sí, yo creo que a estas alturas yo no sé si yo chuparía la orina de alguien, la verdad. Está bastante difícil. Entonces sí. Pero ese es el punto. Nosotros no orinamos glucosa. Una persona sana no orina glucosa porque todo se está reabsorbiendo. ¿Ok? Que también piénselo, tiene sentido. Si ustedes cada vez que fueran a orinar pierden un montón de glucosa, entonces uno andaría sin glucosa toda la vida. Uno andaría ahí con la glicemia baja todos los días porque estamos orinando todo el azúcar que tenemos. Y eso no pasa, nosotros no orinamos todo el azúcar que tenemos. ¿Ok? Y eso es por esto, porque la estamos reabsorbiendo, no lo perdemos. ¿Qué pasa contrario a otras moléculas? Por ejemplo, la urea. Vean que la urea dice que se filtran 56 gramos por día y que se excretan 28, o sea que solo se reabsorbe el 50%. Entonces, igual, eso tiene sentido, porque recuerden que la urea sí es un producto de desecho, es algo que desechamos constantemente. Entonces, tiene sentido que solo se reabsorba la mitad y que botemos la mitad, porque esta sí la necesitamos botar. Entonces, vean que botamos o excretamos 50%. ¿Ok? Entonces sí, así es como funciona. Ya después, por ejemplo, la cantidad de agua que se reabsorba, ok, ve que aquí nosotros dijimos que reabsorbemos 99% del agua, pero esto va a variar dependiendo de cuánta agua consuma la persona. Si es una persona que consume muchísima agua, ¿verdad? Que llega y hace esto que les digo, que dicen, dicen, es que hay que tomar 7 litros de agua al día. Yo no sé dónde la gente saca eso no. O sea, usted no tiene que tomar 7 litros de agua al día, porque además del agua que usted tome, con los frescos va el agua, la salida aporta agua, los mismos alimentos están hidratados, entonces mentiras que usted tiene que tomar 7 litros de agua al día. Entonces, hay gente que dice eso, que tomen 7 litros de agua. Entonces, si usted toma 7 litros de agua al día, entonces a su riñón le va a estar entrando demasiada agua. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el riñón? Va a disminuir la cantidad de agua que reabsorbe. O sea, va a reabsorber, por ejemplo, solo 90%. Entonces, si reabsorbe 90%, va a excretar 10%. Entonces, usted va a orinar más agua. Y tiene mucho sentido. Si ustedes, por ejemplo, cuando ustedes han visto, si ustedes toman mucha agua, la orina se hace blanca, ¿verdad? La orina, después de tomar mucha agua, es blanca. Si ustedes más bien están deshidratados, su orina va a ser muy amarilla. Y es por eso, porque dependiendo de cuánto agua tome usted, se va a reabsorber más o menos. Si usted toma demasiada agua, se va a reabsorber menos, entonces usted va a botar más agua. ¿Okay? Entonces, al final, si usted toma 7 litros de agua al día, va a botar 7 litros de agua al día. Entonces, no vale la pena hacer estas cosas. Eso se recomienda sobre todo ya para personas que tienen piedras en los riñones o personas que tienen problemas renales.
Entonces en esas personas sí se necesita que haya un porcentaje de sobrehidratación, pero en personas sanas no tiene sentido porque usted lo va a botar todo. ¿Ok? Entonces que sepan qué es eso. Al final vienen unas diapositivas de cómo se regula esto del agua que les dije, pero no lo vamos a ver con tanto detalle porque esta clase es una clase tiene mucha materia, es una clase muy confusa de hecho, y explicarla así también como de forma virtual es complicado para ustedes y para uno también. Entonces para no complicarles tanto lo vamos a dejar hasta aquí, está bien. No tienen que, no entrar a esta parte de cómo se ocurre esta regulación. Ahí los que quieran leerlo, ahí les queda, pero que sepan eso, que la cantidad que se reabsorbe de agua no es un valor fijo. O sea, eso que dice ahí 99% es lo que ocurre en una persona en reposo, que no está tomando un montón de agua, pero si usted modifica su consumo de agua, va a modificar un montón su porcentaje de reabsorción. Entonces, ese es el punto. ¿Ok?